dones, como lo veíamos, es con el objetivo de ser un provecho para la iglesia. No es para la gloria nuestra, no es para nosotros simplemente enorgullecernos, es para el provecho y la edificación del cuerpo de Cristo. Igualmente, veíamos cómo la iglesia necesita esos ministros, esos servidores, porque los ministros y los servidores van a perfeccionar, dice allí. Él ha constituido para perfeccionar, para moldear, para hacer un fomento o fomentar en la iglesia de que los hermanos o la iglesia pueda ejercer esos dones. Prácticamente los ministros van a movilizar a la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer y buscar hacer cada día. Por eso, hermanos, veíamos cómo la iglesia, siendo un cuerpo funcional, un organismo vivo, necesita entonces funcionar de manera sincronizada. No puede ser de manera desordenada, sino que cada miembro ejerce su función como Dios quiere. Y esa función no se limita simplemente a reunirse, porque el cuerpo no vive simplemente 4 o 5 horas a la semana. No, los miembros de la iglesia, cada miembro se ha extendido. La iglesia vive durante la semana y se ha extendido en los trabajos, en los colegios, en las casas, en las familias, en nuestra familia. Cada miembro se extiende hacia sus compañeros, hacia sus compañeros de estudio, hacia todas las personas que están. Y nuestro deber, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, es buscar nuestro puesto, en el buen sentido de la palabra, nuestro puesto, cumplir con la labor y la responsabilidad que nos ha sido dada con fidelidad, de acuerdo a la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Porque Dios a cada uno nos ha dado una capacidad. Eso es lo que aprendimos en la parábola de los talentos, ¿no? En Mateo capítulo 25, ¿recuerdan? Dios a cada uno ha dado. Y lo debemos hacer con toda ese fervor espiritual. Porque si Dios nos ha dado algo es para que lo pongamos por obra, en práctica para la gloria de Dios. Así que, hermanos, debemos buscar cada día cumplir todo esto, porque hay muchas cosas en la iglesia que se necesitan hacer. Muchas. Miren, solamente en el campo de la enseñanza, ¿cuántas cosas se pueden hacer para edificar el cuerpo de Cristo? La enseñanza a las damas, la enseñanza a los niños, la enseñanza a los jóvenes, la enseñanza a los varones, la preparación de predicadores, la predicación a través de cursos bíblicos, a través de folletos, a través de la radio, a través del internet, a través del Zoom, del Facebook, a través de la televisión. Bueno, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto todavía, pero ojalá. A través, hermanos, de las reuniones, a través del arte, a través, hermanos, de la visitación, de la visita a los enfermos, de la visita a las personas que están sufriendo dificultades en sus hogares. ¿Cuántas cosas, hermanos? Solamente en el campo de la enseñanza, ¿cuántas diversidad de actividades hay en la iglesia? Y en el campo de la benevolencia, a través de muchas obras materiales, a través de la benevolencia, a través, hermanos, de la comunión o de promover más la comunión estrecha entre los miembros de la iglesia. Y de ahí para allá sígale añadiendo más, siga añadiendo, puede que haya más en la lista. Pero como dice el pasaje en Eclesiastés 9:10, donde Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según ¿qué? Tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, y me incluyo, ¿no? A donde todos vamos,
porque todos vamos a morir, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer. Y ahí entonces la importancia de que según las fuerzas, según las capacidades que Dios nos ha dado, debemos producir, hermanos, una obra ante Dios, para el servicio de su iglesia, para el provecho, el crecimiento y la edificación de la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad en el espíritu, en el vínculo perfecto de la paz y del amor. Y la organización que Dios ha dejado, bíblica, que allí está en la palabra de Dios, es una organización que Él mismo estableció y que Él mismo constituyó, habiendo Él dado dones a los hombres. Según el versículo 11, que es el que vamos a tocar hoy, 11, dice que y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos, hermanos, allí dos palabras antes de hablar de los apóstoles y los profetas. Y Él mismo. Y esa frase, Él mismo, nos está indicando que son puestos por el Señor. Ningún hombre hace esto. Y aunque hoy en día sabemos que los hombres son los instrumentos que Dios dejó para el establecimiento de los ministros, como también en el primer siglo, Timoteo, Pablo, fue un hombre, fueron utilizados para establecer ancianos en cada congregación. No obstante, sigue siendo el Señor el que constituye, quien pone, quien quita, quien coloca. Esto, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios, a través de sus ministros, evangelistas, pastores, constituye otros ministros, como los pastores constituyendo los diáconos o los evangelistas en el primer siglo, constituyendo también y constituyendo los ancianos. Sigue siendo Dios. El hecho de que sean los hombres no quita el hecho de que este versículo 11 nos diga Él mismo, porque es el Señor, hermanos, quien hace todo, quien hace la obra en los corazones. Constituyó. La segunda palabra dice, y Él mismo constituyó. Y en la versión de la Biblia de las Américas, la frase constituyó, en vez de decir constituyó, dice el ser. Él dio el ser, dice en la Biblia de las Américas. Él dio el ser. Esta frase entonces parece darnos a entender que es el Señor mismo quien forma para que los ministros asuman esa responsabilidad, ese determinado cargo o función dentro de la iglesia. El ser. En la Biblia de las Américas dice, Él dio el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, el ser pastores, el ser maestros. Constituir nos habla, hermanos, de que Él establece. Él es el que coloca, ¿sí?, esa responsabilidad. Pero miren, hermanos, lo importante es que primero forma el ser, porque Él forma a la persona. El Señor, a través de su palabra, forma el carácter de Jesús dentro de esa persona que va a asumir un rol, una responsabilidad dentro de la iglesia, como es el ser pastor, como es el ser evangelista o como es el ser maestro.
Es importante, hermanos, entonces, la organización de la iglesia. Es algo supremamente importante. Que la iglesia se organice de acuerdo a los dones que Él ha proporcionado para su madurez, para su crecimiento, para su edificación. Y esta es la organización dejada por Dios. Las iglesias, lamentablemente, que no tienen esta organización, sino que hay un pastor sobre muchos, ¿sí? O donde dicen que tienen apóstoles hoy en día y cosas por el estilo. Bueno, la Biblia habla de una sola organización, de una sola forma de organización en la iglesia. Y ahí aparecen 5 ministerios. Los 2 primeros fueron inspirados directamente por Dios, mientras que los 3 restantes dependen de la palabra inspirada o escrita por los 2 primeros. Los 2 primeros se refieren a los apóstoles y a los profetas. Apóstoles y profetas. Vamos a ver primero los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? La palabra apóstol es la palabra en el griego apostelo, que significa enviado. Uno que ha sido enviado. Y la Biblia habla de que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, donde Jesucristo es la principal piedra. Allí mismo en Efesios capítulo 2, leámoslo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí podemos ver y notar esta verdad que nos habla la palabra de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo ya lo habíamos visto cuando vimos en este capítulo, en este pasaje, en Efesios. Los apóstoles, hermanos, fueron los escogidos por Jesucristo mismo. En el libro de Lucas, vamos a leer Lucas, capítulo 6, versículo 13, se nos habla de que Él escogió, Lucas, capítulo 6, versículo 13. Si usted lee el versículo 12, miren lo serio que tuvo Jesús, esto de delegar, esto de escoger a sus apóstoles. El versículo 12 dice que pasó la noche orando. Y luego de esto, el versículo 13, cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles, enviados, apostelos, mensajeros o enviados, escogidos directamente por Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 2, esto es tema de fundamento, dice, vamos a ver desde el versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Él los escogió, los capacitó, estuvo durante 3 años aproximadamente con ellos, compartiendo con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, viajando y recorriendo las diferentes regiones, aldeas, ciudades por los cuales fue predicando y enseñándoles, dándoles ejemplo.
mostrando su vida y también enviándolos también a ellos a diferentes funciones, como la era de predicar y de realizar diversos milagros. Estos apóstoles recibieron el Espíritu Santo enviado del cielo, según Hechos capítulo 1, versículo 26, hasta Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Notemos, hermanos, algo muy importante que es fundamental. Es de fundamento. En Hechos capítulo 1, versículo 26 dice que, y le echaron suertes, está hablando ahí el contexto de el sucesor de Judas, que ustedes saben que Judas traicionó al Señor y luego él se conmovió y dice que la Biblia que se arrepintió y arrepentido, pero un arrepentimiento de muerte, fue y se ahorcó, murió y fue entonces, tenía que ser reemplazado su puesto. Y dice que escogieron a un hombre llamado Matías, versículo 26, le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Recordemos que la Biblia en su original no fue escrita todavía por capítulos, sino seguida, ni por versículos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Es decir, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en ese momento y empezaron a hablar en otros idiomas de los cuales ellos no habían aprendido y no habían sido dotados, pero por el poder de Dios, por el Espíritu Santo que había bajado sobre ellos y se había posado en ellos, porque la promesa que les había hecho Jesús, y si usted lee Lucas, ahí va a notar que Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Porque Juan ciertamente los bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y efectivamente eso sucedió en aquel día, en ese día de Pentecostés, donde ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. A ellos, hermanos, fueron los que en primera instancia, los apóstoles, se les dio a conocer la revelación de Dios, porque recibieron ese poder de lo alto para ser guiados, como lo dice Juan capítulo 16, a toda verdad. Ellos, los apóstoles, fueron los que recibieron esa revelación. Según el libro de Efesios también, capítulo 3, versículo 5, usted puede notar allí también que ellos recibieron esa revelación. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A los apóstoles y a los profetas se les dio esa revelación. ¿Sí? Ellos ahora entonces son el fundamento de la iglesia para todos los tiempos. Para todos los tiempos. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿ustedes tienen apóstoles? Yo le dije, sí, nosotros tenemos apóstoles, claro. Porque en la iglesia de fulano de tal había apóstoles, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el nombre de su apóstol? Bueno, pues los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, los apóstoles. Claro que nosotros tenemos apóstoles.
Son los apóstoles que están ahí en la Biblia. Son los 12 apóstoles. Bueno, y Pablo también, que la Biblia dice que él fue considerado un apóstol también y fue como un abortivo, ¿no? Pero nosotros tenemos los apóstoles hoy en día. Lo que pasa es que no están presentes físicamente, pero recibimos el beneficio de lo que ellos hicieron y están presentes a manera de escritura, de las enseñanzas que ellos dejaron, que ellos escribieron, y sobre esa enseñanza es que nosotros nos fundamentamos. La enseñanza de los apóstoles y profetas que se da y que aparecen acá en el Nuevo Testamento. Porque a ellos se les dio esa revelación. Nosotros recibimos el beneficio de su ministerio, porque tenemos la obra del Nuevo Testamento, de que sus enseñanzas no solo fueron orales, sino que fueron escritas. Y aquí las tenemos en su palabra. De manera, hermanos, de que la obra de los apóstoles continúa todavía. Su obra continúa a través de las escrituras del Nuevo Testamento. Y esas escrituras del Nuevo Testamento las tenemos y las tendremos hasta el día en que Jesús venga por segunda vez. La obra de los apóstoles no ha terminado. La obra de los apóstoles continúa a través de las escrituras. Pero hoy en día no podríamos nombrar apóstoles oficialmente y vamos a decir, bueno, vamos a nombrar al hermano Abel apóstol de esta iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que para ser apóstol debía haber visto a Jesús y haberlo visto resucitado. Y eso nos lo enseña en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Miremos allí el pasaje de Hechos capítulo 1. Cuando fueron a elegir a Matías, o mejor dicho, cuando iban a elegir al sucesor de Judas, que ya sabemos por lo que nos enseña Hechos 1:26, fue Matías, ellos debían de reunir unos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Bueno, miren Hechos 1:21. Dice, es necesario, miren la frase, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron, dice la Biblia, a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Miren, ahí está. Tenía que haber visto a Jesús y no solamente haberlo visto, sino que haberlo visto resucitado. Por eso es que nosotros vemos que Pablo fue constituido apóstol, porque él vio al Señor. No solamente lo vio, sino que lo vio resucitado. Por eso Dios lo constituyó apóstol. Apóstol. Haber sido testigo ocular de su resurrección. Miren que aparece la palabra testigo en el versículo 22. Uno se ha hecho testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que haya visto. Usted cuando lee, cuando va a una audiencia y dicen, bueno, este fue testigo del robo o tal vez el homicidio, bueno, cualquier otra cosa. Esa persona fue testigo. ¿Qué le está diciendo? Que esa persona vio. Fue testigo. Vio. Hermanos, no existe ese ministerio
para añadir fuera de los que ya fueron constituidos. No existe. Además, si usted nota en el Nuevo Testamento, no se ve por ningún lado de que los apóstoles se preocuparan por nombrar sucesores de ellos para que fueran también apóstoles. No se ve. A través de la Escritura uno no ve. Y ellos, hermanos, entonces, fueron, y por eso aparecen en Efesios capítulo 4, versículo 11, el primer grupo de ministros, los apóstoles. Porque ellos recibieron la revelación. Miremos Pablo, hermanos, también en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Estas son preguntas retóricas, ¿no? Son preguntas que están diciéndole a manera de pregunta, pero a manera de que están afirmando en forma de pregunta, ¿no? ¿No soy apóstol? Bueno, claro que sí. Pablo se adelanta a la pregunta. ¿No soy apóstol? Claro que sí. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y no era como muchos no dicen, no, lo he visto con los ojos del conocimiento. No, literalmente Pablo había visto al Señor. Pablo está diciendo, no soy apóstol. Pablo era apóstol. Y en 1 Timoteo le dice que yo fui constituido, dice Pablo, apóstol y predicador para los gentiles. ¿No he visto yo al Señor Jesús? A Jesús, el Señor nuestro. Pablo fue constituido. Bueno, lo interesante es que cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 21 las 12 puertas de la ciudad, solamente hay 12, ¿no? La de los 12 apóstoles. Por eso es que Pablo habla de que él era el último apóstol como abortivo, ¿no? Como un abortivo. Pero están los apóstoles presentes y continúa, vuelvo y reitero, su obra a través de las Escrituras, de lo que ellos nos enseñaron, de lo que ellos dejaron escrito para nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Pero interesante, hermanos, también a manera de reflexión y también de aplicación para nuestras vidas, es que esos apóstoles, bueno, algunas características de los apóstoles es que algunos de ellos fueron discípulos de Juan y luego se convirtieron en discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo. Los apóstoles provenían de una clase trabajadora, eran del vulgo, no eran de familias renombradas o de la nobleza de la época, eran del vulgo, galileos. Y según dicen algunos historiadores y estudiosos, en Galilea no se tenían estudios superiores. No se tenían estudios superiores. Jesús no llamó hombres superdotados. 4 de ellos eran pescadores. 1 era publicano y 1 era guerrillero, ¿no? Según dicen. Simón el celote. Los celotes eran una especie de grupo de revolución que se levantaba contra el imperio romano, contra el imperio que estaba a ellos subyugándoles. Simón el celote. Miren, hermano, la clase de hombres que escogió Jesús como apóstol, como apóstoles. Hombres del vulgo. Solo tenían una educación elemental, pero Jesús les instruyó a un nivel personal. Como les decía, vivió entre ellos, tuvo una comunión estrecha con ellos y a nivel ministerial. Los apóstoles fueron personas de muchas características en su carácter. Personas débiles, impulsivos como Pedro, incrédulos como Tomás, impacientes
como Juan y Jacobo, que querían que Jesús descendiera fuego del cielo sobre una aldea que no había recibido sus palabras. Orgullosos, muchos de ellos con un ego muy alto, que competían para ver quién era el mayor, quién era el que iba a mandar, quién era el superior. Pero también, hermanos, necesitados de fe, hombres débiles, temerosos ante las circunstancias difíciles, ante las tempestades, miedosos, hombres miedosos, ¿sí o no? Cuando Jesús estuvo en la barca allá en la tempestad que leemos en los evangelios, que Jesús estaba acostado porque, bueno, según creemos o según creo, Jesús estaba tan molido de toda la labor que literalmente se quedó dormido en la popa. Y la tempestad hubo, ellos estaban siendo asustados por una tempestad. Y muchos de ellos eran pescadores, ¿no? Y a pesar de ser pescadores, uno diría, bueno, pues esta gente siendo pescador y con toda la experiencia y teniendo miedo en medio del mar. El mismo Pedro, cuando estuvo caminando sobre las aguas y se hundió, bueno, ¿acaso Pedro no sabía nada? Yo creo que sí, ¿no? Miedosos, muchos de ellos orgullosos, débiles en su carácter, abandonaron a Jesús. Uno de ellos lo negó 3 veces, otro lo traicionó, otro no creyó en su resurrección, faltos de fe, y Jesús los escogió. Tremendo, ¿no? Y Jesús los escogió. Jesús pudo haber escogido personas fuertes de carácter, personas fieles, firmes en su fe, pero Jesús escogió lo más vil y menospreciado, dice 1 Corintios. Entre lo más vil y menospreciado, personas comunes y corrientes, y tal vez menospreciables a los ojos de muchos, pero Jesús los escogió como apóstoles para que fueran el fundamento de la iglesia y para que fueran, hermanos, las personas que iban a ser quienes iban a predicar junto con los profetas la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y hermanos, con todas esas características, humanamente sería poco probable que Jesús hubiera constituido a estas personas como apóstoles, pero los hizo apóstoles. Y la aplicación, hermanos, para nosotros es esa. Si Dios los escogió, hermanos, como apóstoles, siendo ellos como fueron, ¿por qué cree usted que no podrá hacer con usted y conmigo cosas grandes? Y en esta cuestión de los dones que estamos hablando, ¿por qué cree que Dios no puede utilizarlo a usted y a mí en cosas maravillosas, grandes, a través del don o de los dones que Dios le haya dado a usted o a mí? Si a ellos, con todas esas cosas que ellos tuvieron, y Dios los constituyó como apóstoles, ¿por qué cree que usted no puede ser útil al Señor? ¿Por qué menospreciamos, hermanos, los dones o el don que Dios le ha dado a usted o a mí en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para provecho de la iglesia? Preguntémonos, hermanos, y no nos menospreciemos como lo aprendíamos el domingo. Usted y yo somos importantes para Dios. Somos importantes, valemos mucho para Dios. Porque estos hombres, los apóstoles, luego
de que la iglesia nació, ¿cómo los vemos? ¿Cómo vemos a un Pedro? Valeroso, firme, dispuesto a luchar y dispuesto inclusive a sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo lo vemos, hermanos, a Juan? Lleno de amor y de paciencia, lleno de esa misericordia que tal vez un día no quería tener con algunos. A esos hombres, apóstoles, que transmitían los dones y que la Biblia enseña en Hechos capítulo 8 que a través de la imposición de las manos transmitían esos dones, imponiendo manos sobre los que ellos escogían para transmitir dones milagrosos. Así que, hermanos, el hecho de que estén allí los apóstoles y que hoy los tengamos presentes, pues también, hermanos, es para nosotros un privilegio que ahí los tengamos, que están presentes hoy en día a través de la Santa Escritura que Dios nos ha dejado. Pero también, hermanos, dice la Biblia que a otros profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, la palabra profeta es la palabra hebrea nabi, que significa boca de Dios, un mensajero. Aquellas personas que hablaban pública o abiertamente el mensaje de Dios. Eran los que interpretaban los oráculos de Dios y fueron también inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para hablar de parte de Dios. Los profetas eran personas sobre quienes también reposaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. En Números, capítulo 11, vamos a leerlo. Números, capítulo 11, versículo 17. Dice la Escritura: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá: santifícalos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se guardarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Sí? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Ahí vemos un ejemplo de la elección de los 70 ancianos, que vino sobre ellos el espíritu
Santo, el Espíritu de Dios, y ellos profetizaban. ¿Sí? Hay que recordar, hermanos, que profetizar no significa solo o necesariamente predecir el futuro, sino que eran personas que declaraban el mensaje de Dios. El profeta edificaba, animaba y confortaba a los hombres con su hablar. Hay varios ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vamos a algunos pasajes para verlos. En Hechos capítulo 15, versículo 32. Pero bueno, antes de leer Hechos, vamos a ver Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Profetas había en la iglesia. ¿Quiénes eran estos profetas? Personas que hablaban de parte de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 32, también vemos allí y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Miren que la parte allí de los profetas no era simplemente predecir el futuro, sino que miren aquí lo que hacía Judas y Silas, y era que ellos consolaban y confirmaban a los hermanos con abundancia de palabras. La profecía, hermanos, era para eso también. En Hechos capítulo 20, versículo 10 y versículo 11. Bueno, este no es Hechos capítulo 11. Es el de Agabo. 21, gracias hermano. Exactamente, 21, 10 y 11, gracias. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este profeta que aparece ahí en 21:10 también aparece en Hechos 11:28. Este Agabo también aparece profetizando lo que le iba a ocurrir a Pablo, pero también profetizando, según Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, es el mismo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Cómo por qué permitió Dios eso? Bueno, para preparar a la iglesia para que ellos fueran reuniendo para las ayudas que iban a llevar a los que iban a padecer hambre en aquel momento de la historia en la tierra de Judea. Agabo fue usado por Dios para revelar que iba a haber una gran hambre, y por eso tenemos allí la ofrenda
que habla 1 Corintios capítulo 16 y otros pasajes más, que se reunía y que se reunió de parte de las demás congregaciones e iglesias para ayudar a los hermanos que iban a padecer. Miren cómo Dios se anticipó a través de este profeta para enseñarle a los hermanos y poder así suplir las necesidades de aquellos que iban a padecer necesidad en la tierra de Judea. Ahí vemos varios ejemplos entonces de profetas que profetizaron para consolar, para animar, pero otro ejemplo más lo vemos en 1 Corintios. Capítulo 14. Versículo 26. Y en adelante dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, ¿quiénes? Los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Miren que los profetas también hacían era enseñar y exhortar para la edificación de la iglesia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien, ahí vemos, hermanos, ¿qué pasó entonces con la profecía para terminar? Lo dejamos para el próximo miércoles, porque la profecía también iba a ser algo que iba a cesar. Ya no iban a haber tampoco profetas en el sentido de la revelación total y completa que Dios iba a dar a través del Nuevo Testamento. Claro que en un término práctico, todos nosotros como cristianos somos profetas, porque anunciamos profecías. ¿Pero qué clase de profecías? No profecías que no están en la Escritura, profecías que están escritas. En un término práctico, todos nosotros como cristianos, al anunciar el mensaje de Dios, al anunciar el Evangelio, venimos siendo profetas, anunciando que Jesús vendrá algún día y que Jesús estará de vuelta, y todas las profecías que están allí escritas en la palabra de Dios. Pero veremos en el próximo estudio cómo esa profecía que habla ya la Escritura de las nuevas revelaciones, bueno, iba a cesar, iba a llegar el momento en que iba a cesar, ¿sí? Y ya no iba a ser necesario el cargo como tal de profetas. Dejémoslo allí, hermanos, para que tengamos presente esto que hemos visto el día de hoy. Los apóstoles, los profetas, enseñaban, edificaban, anunciaban también acontecimientos futuros. Pero sobre todo, hermanos, y la idea con esto de la enseñanza de hoy es que miremos cómo Dios ha constituido unos ministros, unos ministerios, los dos primeros inspirados directamente por Dios. Los otros tres dependen de la inspiración y de lo que escribieron estos dos primeros. Allí, hermanos, vemos, hermanos, la organización divina y bíblica que Dios ha dejado en su palabra, en su iglesia,
para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia madure y crezca. Y así nosotros, hermanos, como miembros cada uno, dentro de la función, dentro de el don, la manifestación dada por Dios, Dios permita nosotros también podamos madurar, crecer en el Señor y ser edificados.